en el Salmo número 50. Y antes de empezar a manera de introducción, quisiera primeramente decir algunas cosas que nos van a ayudar a poder entender en qué contexto vamos a estudiar este salmo y qué tipo de aplicación le vamos a dar. El día de ayer por la tarde estaba yo haciendo una búsqueda en Google a ver si había alguna página de internet que tuviera como título Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Y para mi sorpresa no me encontré con una, me encontré con muchas páginas. Está lleno. Hay Facebook, hay Google Plus, hay blogs. Encuentra de todo y todas con ese tema. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Por qué razón lo hice? Porque creo que la época en la que estamos viviendo, esa frase se ha venido a convertir en el estandarte de la iglesia evangélica contemporánea en su gran mayoría. De decirle a las personas que Dios tiene un plan maravilloso para su vida y que les va a mejorar la vida a tal punto que van a encontrar una vida que ellos jamás la hubieran podido obtener por ellos mismos, refiriéndose a que su manera de vivir en esta tierra se va a mejorar. Su calidad de vida va a aumentar en todos los aspectos. Y de esa frase se ha confeccionado un evangelio que no es el evangelio. Un evangelio que contiene parte del evangelio, pero que no es el evangelio. Y yo sé que algunos pueden decir, pero ¿por qué tienes que estar discutiendo sobre estas cosas cuando es solo algo lo que se le ha cambiado? Y seguramente que eso le dijeron al apóstol Pablo en Gálatas. Los judaizantes decían, hay que creer en Jesús más las obras y obtenemos la salvación. Y Pablo dice, no, cualquiera que cree en Jesús más las obras es un anatema. Está bajo la calidad de maldito, de maldecido por Dios. Entonces, cambiarle al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en cualquier forma, en un 5%, en un 10%, ya sea quitándole al evangelio, o sustrayéndole o agregándole. En este caso, decir que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida es sustraer al evangelio. Sí es cierto, Dios no tiene un plan maravilloso para tu vida, tiene un plan único, que nadie lo tiene, que solamente Dios lo puede ofrecer, y es el siguiente. Si crees en el Señor Jesucristo, te arrepientes y tienes fe en su sacrificio, Dios promete darte vida eterna y vivir para la eternidad en su presencia. Pero también tiene otro aspecto, el plan de Dios. El plan de Dios incluye que cualquiera que rechaza el evangelio, que no cree en el Señor Jesucristo, Dios tiene un plan también para ellos. Y es la destrucción eterna, la separación eterna, fuera de la presencia de Dios, en el infierno, en el lago de fuego, donde sus dientes estarán crujiendo constantemente, donde se estará quemando en la llama que nunca deja de arder, y donde el gusano estará comiendo que nunca dejará de roer, de morder, de acabar, de pudrir, de descomponerse, de estar sufriendo. Entonces, el plan de Dios no es un plan maravilloso, es un plan único, es un plan perfecto, pero tiene dos aspectos. Y nosotros tenemos que no hablar únicamente de uno, sino que tenemos que hablar de los dos. Y tener cuidado de no caer en la categoría de uno de los grupos que se mencionan en este salmo. Yo quiero argumentar en base a este salmo que Dios no es un Dios el cual es pasivo, sino que Dios es activo en todo tiempo. Dios no espera que nosotros reaccionemos. No hay una parte en la Escritura donde se presente a Dios como Dios pasivo, en el sentido de que en lo que Dios espera no esté accionando. El Señor Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Dios siempre está obrando. El Dios que presentan muchas veces algunos donde dicen, Dios está ahí, triste, esperando que tú respondas, no está ese Dios en la Biblia. No se encuentra.
Y lo vamos a ver a través de este salmo. Y vamos a ver 4 cosas en este salmo. En primer lugar, vamos a tratar de bosquejear el salmo para poder tener un entendimiento de él. En primer lugar, la convocación del juez del universo a todos los hombres. Creyentes y no creyentes, hombres y mujeres de todos los tiempos, de todas las edades, hay una convocación que el Señor habrá de hacer para juzgar. Y esto abarca del texto número 1 al texto número 5, a 6. Textos número 1 al texto número 6. Nuestro segundo punto comprende los textos número 7 al texto número 14. Y es la exhortación de Dios o el llamado de Dios a su pueblo a que lo adoren verdaderamente en espíritu y en verdad. Y eso lo vamos a ver en un momento. El tercer punto comprende los textos número 16 al 21 y es la exhortación de Dios o el juicio de Dios hacia aquellos que ignoran las palabras de Dios, que ignoran la gracia y la misericordia de Dios y su juicio final. Y por último, en el texto número 22 al texto número 23, encontramos la gracia o la alternativa que Dios ofrece a los creyentes y no creyentes para que eviten su juicio. Entonces vamos a verlo así. Tal vez alguno de ustedes tenga en su mente de que Dios era juez y juzgaba en el Antiguo Testamento y que en el Nuevo Testamento Dios es amor y es gracia. Pero Dios siempre ha sido las dos cosas. Dios siempre ha sido justo, celoso, santo y también ha sido amor desde la eternidad. Dios es inmutable. Dios no cambia. Dios no mejora. Dios no empeora. Dios no tiene la necesidad de mejorarse o automejorarse. Dios siempre ha sido, siempre es y siempre será. Por lo tanto, no cometamos el error, hermanos, de ver una porción del Antiguo Testamento, especialmente los Salmos, y decir, oh no, eso era para el Antiguo Testamento. No, eso es para el Antiguo, eso es para el Nuevo, eso es para la eternidad, porque es la palabra de Dios. Y vamos a ver la primera cosa, la convocación de Dios. Esta convocación es una convocación a la exhortación del cambio. Y es dirigida en primer lugar a su pueblo, y dice la Escritura, el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, de Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Ahora, encontramos en los primeros 2 textos que Dios hace una convocatoria, porque eso lo dice el texto número 1, y esta convocatoria está hecha por el único y verdadero Dios. El que siempre ha sido, el que siempre será. Dios le dijo a su pueblo que Él era uno y que fuera de Él no había otro. Y que ninguno otro merecía adoración, porque ninguno era Dios más que Él. Ahora este Dios convoca ¿a quién, hermanos? A la tierra. Dice, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. ¿Dónde sale el sol? En el este. ¿Y se pone? En el oeste. Después, en el texto número 3, se nos habla acerca del carácter y en la forma en la que es esa convocatoria. Y utiliza 2 elementos naturales para describir a nuestro Dios en la forma en la que Él viene. Y no debemos de confundir, hermanos, la persona de nuestro Dios. Mire cómo dice, vendrá nuestro Dios y no callará. Y enseguida nos dice, utilizando 2 ejemplos naturales, en qué forma viene. Dice, fuego consumirá delante de Él. Cuando nosotros hablamos del fuego, sabemos que el fuego sirve para 2 cosas. Para destruir en su aspecto negativo y para purificar en su aspecto positivo. ¿Verdad, hermanos? Cuando uno quiere destruir algo, lo echa al fuego
y todo se acaba. Pero cuando quiere purificar algo, utiliza los instrumentos adecuados y los pone sobre el fuego, porque el fuego va a purificar. Y el juicio de Dios viene así. Para sus hijos, para su pueblo, viene el fuego de purificación, es decir, que viene el aspecto positivo, donde les manda a purificarse a través de su palabra, pero esa purificación muchas veces trae dolor, porque su pueblo, nosotros, sus hijos, no queremos entender. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Por no hacer caso a la palabra de Dios, por no escuchar los profetas, Dios los mandó a la cautividad por 70 años. Y en esos 70 años los afligieron. Pero después en su misericordia Dios los trajo. Ahora, el aspecto negativo es para todo aquel que rechaza la palabra de Dios, que no toma en cuenta a Dios, que no lo considera. Y el fuego lo destruirá en la eternidad en el infierno. Y estas son las dos figuras que se encuentran. La primera con un aspecto positivo de purificación y la segunda con un aspecto negativo de destrucción. Ahora, después de esto primero dice, fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. ¿Qué es una tempestad? Todos sabemos cuando hablamos de una tempestad que es una tormenta que no tiene control. ¿No es así, hermanos? Yo recuerdo haber visto una película en los años 90 que se llamaba La Tormenta Perfecta, donde relata la historia de unos pescadores que murieron. Parece que fue una historia verídica. Y cuando ve uno las escenas, es una figuración de lo que posiblemente se ve ahora con los satélites, pero una tormenta es algo tremendo, nadie puede penetrar. Cuando Dios viene en esta forma en la que se describe, donde una tormenta poderosa lo rodea, es decir, que nadie tiene acceso a Dios por su propia voluntad. Es Dios quien puede dar acceso, pero lo rodea. Y no confundamos, no hagamos a Dios un Dios de nuestra imagen y nuestra semejanza, no lo reduzcamos y no cometamos el error del texto número 21. Si ustedes leen conmigo el texto 21, dice, estas cosas sí sé y no he callado. Y luego dice, ¿pensabas que de cierto sería yo como tú? No, hermanos, Dios es como es y nosotros no debemos de cambiar la revelación que Dios nos ha dado. Entonces, tenemos de tener mucho cuidado. Luego sigue en el texto número 4, dice, convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Cuando dice arriba y abajo, significa a todo mundo. Pero en este caso, la exhortación primero es a su pueblo, de todas partes. Ahora, dice ahí que va a juzgar a su pueblo. ¿Por qué Dios juzga? La creencia contemporánea es que Dios es solamente amor y ni siquiera se menciona o se entiende el amor bíblico, sino que se habla de un amor sentimentalista y dicen las personas, no, Dios es amor, Dios no puede juzgar, es imposible. Sin embargo, la Escritura nos enseña que Dios es justo, que Él es el que pone las reglas y que Él es el que las ejecuta porque toda la creación le pertenece a Él. Entonces, ni tú ni yo somos nadie para hablar o para decir quién es Dios. Necesitamos que Dios mismo nos diga quién es Él. Y creer lo que Dios dice de sí mismo, porque de otra manera, si nosotros nos imaginamos quién es Él, de acuerdo a nuestra mente corrompida por el pecado y disturbada, vamos a crear un Dios a nuestra imagen y semejanza. La justicia de Dios, aquí dice que Dios juzgará. Y cuando hablamos de la justicia de Dios, debemos de entender, hermanos, que esta justicia quiere decir que Dios siempre actúa conforme a lo que es recto. Dios siempre actúa conforme a lo que es recto. Y lo que es recto es definido por Él. ¿Sí entendemos eso, hermanos? Dios nunca va a hacer algo que sea incorrecto, torcido, chueco, una tranza, como decimos allá en México. Ese es un transero, es un chueco. O cuando habla de un aspecto inmoral, eso es un torcido. Dios no es así. Ahora, si Dios es justo y es recto en todo lo que hace, debemos de entender que quien define la justicia y la rectitud es Él. No eres tú, no soy yo.
Tú y yo no somos nadie para decir qué es pecado y qué no lo es. Dios es quien define qué es bien y qué está mal. Dios es quien dice qué es pecado y qué no lo es. Primera de Juan 3:4 dice que todo pecado es infracción de la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios. ¿Quién dio esa ley? Dios la dio. Entonces, entendamos que Dios es un juez justo, porque actúa rectamente y la definición de lo que es recto es Dios quien lo ha dado. Hay algunas escrituras que nos ayudan un poco acerca de esto. Por ejemplo, Isaías 45:19. Si vamos a ver el profeta Isaías, él hablando de la rectitud de Dios, nos dice lo siguiente. Isaías capítulo número 45, en el texto número 19, dice esto. ¿No hablé en secreto en un lugar oscuro de la tierra? ¿No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis? Y luego escuche lo que dice aquí. Yo soy Jehová, que hablo justicia, que anuncio rectitud. ¿Quién es el que habla la justicia, hermanos? ¿Quién es el que dice o decide lo que es correcto o incorrecto? Es Dios. Entonces nosotros, como su pueblo, creemos eso con todo el corazón, que Él es el que decide. No es lo bueno lo que yo creo que es, sino lo que Dios ha decidido que eso es. Entonces seguimos leyendo, texto número 5 del Salmo 50. Dice, juntadme mis santos, hablando de su pueblo, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es, ¿qué, hermanos? Una vez más, Dios es juez. Y no solamente es un juez, sino que juzga rectamente y juzga conforme a la rectitud que Él ha dicho o ha dado, conforme a su ley. Después de esto, viene la exhortación para su pueblo, textos número 7 al texto número 15, y vamos a observar cómo exhorta Dios a su pueblo. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. En primer lugar, en el texto número 7, hay un mandato hacia el pueblo de Dios, que es lo que todo verdadero pueblo de Dios debe de esperar. Dios debe de esperar de su pueblo. Y es que Dios escucha a su pueblo que su pueblo escucha a su Dios cuando Él habla. Y Dios espera que el verdadero pueblo de Dios siempre lo escuche. Gabriel, ¿me puedes pasar mi agua, por favor? Ya está en la esquina. Esa es la primera cosa, hermanos. Y luego le dice a ellos, ¿por qué? Gracias, hijo. En el texto número 7, al final, dice la razón por la cual él debe de oír. Y dice, yo soy Dios, el Dios tuyo. Y eso es lo que nosotros como creyentes debemos de entender, hermanos. Que si somos verdaderamente su pueblo, Dios espera que nosotros lo escuchemos. Y que lo que escuchemos y sabemos que eso es lo que Él ha dicho, digamos, Señor, no me gusta, me es difícil de creerlo, de entenderlo, pero te ruego que me des fe para creer y para obedecer. Sin embargo, aquel que no es pueblo de Dios, que no es hijo de Dios, siempre va a criticar la palabra de Dios. Siempre va a tener un pero. El día de ayer que fuimos a evangelizar, me encontré con un señor que le estaba hablando del evangelio y de todo tenía un pero. Y le hablaba de una cosa y el hombre conocía, había leído la Biblia y me citaba textos de la Escritura. ¿Y quién sabe si Dios existe? ¿Y quién sabe si tú, me dice a mí, no eres un hipócrita que nada más viene a hablarme? Le dije, yo lo sé y Dios lo sabe. Y después cuando vi que se empezó a poner demasiado defensivo y me estaba acusando de hablarle demasiado suave, le dije, ¿usted quiere claridad? Sí. Váyase a Juan capítulo 3, vamos a leérselo, lo leí. La Biblia dice que usted no quiere venir a la luz para que sus obras no sean descubiertas, porque usted ama su pecado. Y su pecado de usted no es ignorancia.
Su pecado es que usted ama su pecado. Su problema es que usted ama más sus malas obras que la luz. En cambio, el pueblo de Dios viene a la luz para que sus obras sean descubiertas y para que Dios le diga qué está mal y qué está bien y se corrija. Y este es el llamado de Dios a su pueblo. Texto número 8. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del campo y los millares de animales en los collados. Conozco a las aves de los cielos y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. El pueblo de Dios había sido mandado en el libro de Levítico a ofrecer sacrificios que eran una tipificación, que eran un prototipo, tipificaban el sacrificio del Señor Jesucristo. Donde se ponía el cordero, se derramaba la sangre del cordero, el sumo sacerdote le ponía la mano, había una transferencia de los pecados del pueblo al animal y de la inocencia del animal para el pueblo, se tomaba, se degollaba y la sangre era esparcida como símbolo de que la paga del pecado es muerte. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y ellos ofrecían todo esto a Dios. Pero ofrecían todo esto a Dios a tal punto que lo ofrecían ritualísticamente. Se habían pervertido. Todo aquel que tenía dinero para comprar un cordero iba y lo compraba. ¿Y qué importa? Bueno, si esto apacigua a Dios, pues dale a Dios lo que Él quiere para que se apacigüe. En el día de hoy, hermanos, pasa muchas veces lo mismo. El que tiene dinero quiere apaciguar a Dios con dinero. El que tiene tiempo para donar quiere apaciguar a Dios con su tiempo para donar. El que cree que tiene un talento y un don, dice, yo sirvo a Dios con mi don y con mi talento, pero Dios no quiere eso, hermanos, porque el dinero Dios te lo dio, la sabiduría Dios te la dio, las fuerzas Dios te las dio. Dios nos dio todo, y lo que tenemos Él nos lo ha dado. Por eso Él dice aquí, dice, ¿tú crees que me traes un animal porque tú eres bueno? Si los animales son míos, todo lo que hay en la tierra es mío, todo es mío. Eso yo no es lo que quiero. Lo que yo quiero es lo siguiente. Y aquí les dice a su pueblo qué es lo que Él quiere. Dice en el texto número 12, si yo tuviese hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Y en el texto 14, al final del texto 16, viene lo que Dios requiere. En primer lugar, sacrifica a Dios alabanza. Dios requiere y desea que su pueblo lo adore por lo que Él es. Todo lo que es, no nada más el aspecto del amor. Que lo alabemos a Dios por su justicia. Que alabemos a Dios por su santidad. La santidad de Dios lo hace a Él separarse del pecado. Lo hace a Él cuidar su reputación, su honor, de no ser manchado con nuestras malas obras, con nuestra comunión, si no estamos en Cristo Jesús. Entonces, lo que el Señor está pidiendo y está demandando es alabanza y adoración por lo que Él es. Dice aquí, y si hay alguna promesa para Dios, dice, paga tus votos al Altísimo. Si en la adoración prometiste algo a Dios, cúmplele a Dios tu palabra. Y luego de aquí dice, e invócame en el día de la angustia y te libraré, y tú me honrarás. Dios quiere, hermanos, que nosotros lo invoquemos como el único que nos puede ayudar. Pero cuando nosotros creemos que podemos solucionar nuestro pecado por nosotros mismos, ¿vamos a buscar a Dios? No, no lo buscamos. ¿Qué hacemos? Yo puedo salir de esta. Yo no te necesito a ti. Yo no necesito a Dios, yo puedo hacer las cosas solo, pero Dios quiere que dependamos de Él. Quiere que su pueblo dependa de Él. Y la promesa es que Dios va a librarlo. Y cuando Dios libera a su pueblo y su pueblo se dé cuenta y reconozca que Dios lo ha librado, entonces el pueblo lo honrará a Dios. Dice aquí, el final del texto, y tú me honrarás. Y luego después, en nuestro tercer punto, textos 16 al 21, en esta convocación vienen las palabras de Dios
para el injusto. En primer lugar, ¿quién es el injusto? Si la Biblia dice que no hay justo ni uno bueno. ¿Quién es el justo? Aquel que ha sido justificado no por una obra propia, sino por la justicia que es imputada por nuestro Señor Jesucristo. Como lo explica Pablo. Pablo dice que aquel que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo una transacción. Dios nos dio su justicia y nosotros le dimos a Dios nuestro pecado, al Señor Jesucristo. Él nos dio su perfección y nosotros le dimos nuestras impurezas y fue castigado por nosotros y nosotros hemos sido tratados ahora por Él. Pero sin embargo, al impío Dios le dice esto, pero al malo dijo Dios. Y es una pregunta tremenda. ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Dos cosas. En primer lugar, la ley fue dada al pueblo de Dios. En segundo lugar, el pacto de la promesa fue hecho al pueblo de Dios. Dios, hermanos, no tiene ningún trato con los inconversos. Y sin embargo, nosotros muchas veces le decimos, Dios te ama y está muriéndose, derritiéndose de amor por ti. Él no es feliz hasta que tú vengas a Él. Esa es una herejía. Esa es una herejía, hermanos. Eso no es la verdad. Dios nunca ha dejado de ser feliz. Él siempre ha sido feliz. Porque si Él un día dejara de ser algo, no sería perfecto. Él siempre ha sido feliz. Siempre ha sido sumamente feliz, perfecto. Él no era menos feliz antes de la creación. Él ha existido felizmente por la eternidad. Y el hecho de que Él nos haya redimido en Cristo Jesús, no lo hace más feliz. Él se complace en mostrar su benevolencia y su misericordia, pero eso no lo hace más feliz. No engañemos a las personas con este truco herético que es decirles, mira, Él solo espera que tú vengas y Él va a ser sumamente feliz cuando tú vengas. Eso no es cierto. Eso no es cierto. ¿Quién eres tú? Él mismo dice que nosotros somos escoria. Él dice que nosotros somos lodo, que nosotros somos gusanos, que nosotros somos una llaga podrida. ¿Eso es lo que Dios dice de nosotros? ¿Acaso no dice eso, hermanos? Entonces, ¿por qué vamos a rebajar el carácter de nuestro Dios y decir que Dios va a ser feliz si una llaga podrida se le acerca? No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. No los engañemos. No los engañemos. Texto 17 dice, pues tú aborreces la corrección. Y eso es lo que el incrédulo hace. El incrédulo no recibe la corrección de Dios, hermanos. Hermanos, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? ¿Cuál es el mandato de Dios en cuanto a la moralidad sexual? Que no haya adulterio, no haya fornicación antes del matrimonio y que no haya adulterio en el matrimonio. ¿No es así? Así dice la Escritura. Así quiere Dios. Pero sin embargo, a los muchachos en la escuela en esta época no se les puede decir que cultiven la abstinencia porque les es una ofensa. Y entonces, para tratar de que no se contaminen con el castigo que viene, la paga de la desobediencia de Dios, que son las enfermedades venéreas, que son todos los problemas morales, todos los problemas emocionales, sociales, todo lo que viene por cuestión de la incontinencia, se les dice, ahí te va esto, ahí te va el otro, se les reparte y se les dice todo lo que tienen que hacer. ¿No es así, hermanos? ¿Acaso no es la época en la que vivimos? ¿Y le vamos nosotros a decir a nuestros hijos lo opuesto? No, hermanos. No les digamos, les hacemos un daño. Yo les he contado la historia de cuando llevé a mis hijos al doctor, que le dice, póngale la inyección esta para la vacuna esta para que no tengan este tipo de cáncer que viene con este tipo de relaciones sexuales. No, no se los pongas, doctor, para que se cuiden, que se abstengan.
No promuevas la promiscuidad. ¿Y qué hace el doctor? Se ríe. El doctor Arnedo, de la Clínica del Monte, se rió, se burló y posiblemente en su mente pensó una tontería. Y el texto 17 dice, pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. ¿Sabe cómo traduce la Reina Valera 95? Echas en un saco roto mis palabras. ¿Qué se espera, hermano, si usted pone en un contenedor roto? ¿Va a contener el agua? No, se va a vaciar. Y así es el impío. No considera las palabras de Dios, sin embargo, el Hijo de Dios espera que haga lo opuesto. Y luego el texto 18 dice, si veíais al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Y luego dice en el texto número 21, me malentendiste. Creíste mal. Estas cosas hiciste y yo he callado. Y el hombre malentiende el que Dios se refrene. El hecho de que Dios no traiga juicio inmediatamente no quiere decir que Dios no exista. Quiere decir que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Sin embargo, esto se malinterpreta tantas veces. Mire lo que dice Romanos en el capítulo 2. El apóstol Pablo, hablando de la ira de Dios, comenzando desde el texto número 18 del capítulo 1, pero llegando al capítulo número 2, dice algo tremendo. Esto es tremendo, hermanos. Texto 5, 2:5. Fíjese lo que dice, hermanos. El impío interpreta que porque Dios se queda callado, Dios es impotente, o que no existe, o que Dios no hace nada, o que Dios es solo amor y que todo lo va a pasar por alto. Esa es una malinterpretación. ¿Por qué? Porque el impío cree que Dios es como Él. Es decir, que Dios es el Dios que Él cree que es y no el Dios que Dios dice ser. ¿Verdad, hermanos? Pero miren lo que dice el texto 5. ¿Qué le pasa a una persona que peca, no para de pecar y todo le va bien? ¿Qué está pasando? Dice el texto 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Sí sabe lo que dice ahí, hermano? Cada pecado es castigado, hermanos. Pero muchas veces no nos viene el castigo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la ira se está atesorando. Dios la está guardando. Pero si nosotros nos arrepentimos, Dios nunca la va a descargar sobre nosotros. Pero que el impío que no se arrepiente y que no paga por sus pecados, que dice, no, Dios no existe, yo hice esto, hice el otro, no me ha pasado nada, todo sigue bien, que Dios ve todas las cosas. Si Dios realmente viera lo que yo he hecho, no estaría yo acá. No, no es eso. No malinterpretes. Estás atesorando ira para el día de la ira. Y luego, ¿qué dice ahí? Que la ira de Dios es ¿qué, hermanos? ¿Que el juicio de Dios es qué, hermanos? Justo, hermanos, justo. Dios es justo en castigar todo pecado. Dios es justo y eso deberíamos nosotros de exaltarlo y reconocerlo. Deberíamos de reconocer eso, hermanos, porque Dios es justo. ¿Usted quiere adorar a un Dios pagano que se complace con la maldad? Yo no, hermanos. ¿Usted quiere adorar a un Dios como el Dios Moloch, que supuestamente sus adoradores decían, nos requiere que le sacrifiquemos a nuestros hijos? El Dios Moloch, una estatua con sus manos así, y le ponían a los hijos, se los sacrificaban y los quemaban en el fuego a Moloch. ¿Usted quiere a un Dios que le reclame sus hijos en sacrificio para la eternidad? ¿De esa manera? No, no, hermanos. Nuestro Dios es un Dios justo que castiga justamente y que manifiesta su ira con justicia. Y si esas palabras le asustan, espere escuchar lo que viene. Es peor, hermanos. Es peor todavía.
Vamos al Salmo 50 de regreso. Después en el texto número 21, en este texto 21 se nos dice por qué la iglesia también, esto no lo dice directamente, estoy interpretando por qué. Muchas veces decimos, Dios es solo esto y no es esto otro, es por ignorancia. Y en esa ignorancia fabricamos un Dios a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Dice el texto, ¿pensabas que de cierto sería yo como tú? Hermanos, ¿usted piensa que Dios es como usted cree que es? No, hermanos. La Escritura dice en Romanos 1:20, lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, porque Dios se los dio a conocer. Es decir, que si Dios no nos da a conocer quién es Él, nosotros jamás sabríamos quién es Él. No podemos saber. Desde la creación, desde el principio. Dice, ¿pensabas que de cierto sería yo como tú? Usted está en esta mañana pensando que puede seguir en su pecado practicándolo y que Dios nunca le va a traer juicio. Usted puede estar en esta mañana juzgando y murmurando contra su hermano y pensar que Dios no le va a traer juicio, no le va a traer disciplina. Usted está fornicando, viviendo una vida de fornicación y cree que Dios no le va a traer juicio. ¿Cree que porque sus padres no sepan que usted está siendo inmoral, Dios no lo va a juzgar? Si no se arrepiente, está atesorando ira para el día de la ira del justo juicio de Dios. Pero no es que Dios, porque esté callado, esté manteniendo silencio, quiere decir que Dios no va a castigar, que porque Dios es amor solamente. Eso no es así. Eso no es así. Texto número 22. 21 al final, perdón. Dios se calló, pero se calla por un tiempo, hermanos. Y no se calla porque no tenga que decir. Dios se calla porque es paciente. Porque Él espera pacientemente, hermanos. Él espera pacientemente que nosotros nos arrepintamos y vengamos hacia Él. Pero cuando Dios ve que la persona no viene hacia Él, dice el resto del texto, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Dice, estas cosas hiciste. ¿Qué cosas? Todo lo que dice el contexto. Y usted cree, o yo voy a creer, que Dios se va a olvidar. ¿Cómo le va a hacer Dios para tener tan buena memoria? Ni yo me acuerdo de todo lo que hice. ¿Verdad que así pensamos, hermanos? Dios, ¿dónde tiene? ¿Cuántos secretarios tiene? ¿Cuántos libros tiene para apuntar todo lo que yo he hecho mal? No, nadie lo supo, nomás yo lo sé. Aquí dice, estas cosas hiciste. Y luego al final del texto dice, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Y va a decirle, por esto que tú hiciste, vas a ir al juicio eterno por toda la eternidad en el infierno. Y nadie va a tener nada que decir. Nadie va a tener nada que decir. ¿Para qué esperar hasta ese tiempo que el Señor venga y juzgue? Texto 22. Dios sigue razonando y concluye con esto. Contra su pueblo y contra los impíos. Dios le dice a los dos, entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios. ¿Por qué debemos de entender? Porque Dios va a accionar. Porque va a haber un momento en el que Dios va a parar de retener su ira y Dios va a accionar. Y hermanos, nadie quiere caer en las manos de Dios para juicio. Créanme, lo que nadie queremos caer en las manos de Dios. Miren lo que dice. Hermano, ¿es Dios amor y tiene un plan maravilloso para tu vida si no te arrepientes? No, así no dice eso. Así no dice ahí. El texto es muy claro, dice, entended ahora esto. Los que os olvidáis de Dios, no sea que os, ¿qué, hermanos? Os despedace, gracias hermanos. Hermanos, ¿qué tiene de agradable esa palabra? Si alguien te dice, te voy a despedazar. ¿Qué espero? ¿Que me está diciendo que me quiera acariciar? No,
Me está diciendo, te voy a hacer pedazos. ¿Y sabe generalmente los criminales qué hacen cuando a alguien lo hacen pedazos? ¿Sabe qué hace, verdad? Se lo entregan a los animales. Antiguamente eso es lo que hacían. Cuando alguien era despedazado, se lo entregaban a los animales. La imagen es gráfica. Ese es su Dios. ¿Ese es su Dios? Pregunta, hermanos, ¿ese es tu Dios? No te asustes. No me hagas mala cara, hermanos. La idea con el texto. A mí no me digas nada. No me voltees a ver mal, hermano. No me veas mal. Si yo no te digo lo que la Escritura dice, el juicio va a venir para mí. Si tú no haces caso a lo que la Escritura dice, el juicio va a venir para ti. Dios va a despedazar a todos los inicuos. Eso es lo que el texto dice, hermanos. Eso es lo que el texto dice. ¿Cómo le voy a decir yo a una persona no creyente, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida solamente? No tengo que decirle, Dios tiene un plan único. Si te arrepientes, vida eterna. Si no te arrepientes, es juicio eterno. Hermanos, yo no les digo esto por... ¿Ustedes creen, hermanos, que yo quiero tener un pleito con ustedes? ¿Ustedes creen que yo quiero escuchar llamadas de teléfono diciéndome cosas entre semana? Hermanos, no. Me gusta más la jardinería que escuchar cosas de ustedes a veces. ¿Sabe? Yo lidiaba con un cliente, hacía lo que el cliente me pedía y se acababa el problema. Y estaba contento. O si el cliente me caía mal y yo le caía mal al cliente, me corría o yo lo dejaba y se acababa el asunto. Pero aquí yo no me puedo librar del Señor. Yo no me puedo librar del Señor, hermanos. Y eso es lo que el texto dice. No sea, Dios no quiere, pero el texto dice, no sea que os despedace y no haya quien os libre. ¿No dice así el texto? ¿Usted lo cree que el texto dice eso? Si usted no lo cree y dice que Dios era únicamente así en el Antiguo Testamento, usted tiene otro Dios, porque el texto, porque la Escritura me dice todo lo contrario. Vaya al último libro del Antiguo Testamento. Vaya al último libro del Antiguo Testamento, al capítulo 3, hermanos, al libro de Malaquías. 3:6. Y dígame qué entiende por esta palabra. Dígame qué entiende por esta palabra. ¿Cómo dice el texto, hermanos? ¿Qué dice Dios de Él mismo, mis hermanos? Léalo en voz alta. Porque yo, Jehová, no cambio. Esto significa que Dios es inmutable, incambiable. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento, es el mismo Dios de hoy. Y Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, yo no quiero terminar en una nota negativa. Dios no quiere terminar en una nota negativa. El Salmo no termina en una nota negativa. Termina en una nota extremadamente compasiva. El texto dice, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Y luego la exhortación viene para los creyentes y para los incrédulos, para su pueblo y para aquel que no es su pueblo. El que sacrifica alabanza me honrará. Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. ¿Eso no es hermoso, hermanos? ¿Verdad? ¿Qué nota más agradable y más hermosa y más llena de esperanza que esto? Dios no quiere castigar al impío. Él no se deleita en la muerte del impío. Así dice la Escritura. Dios no quiere que nadie perezca. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios es compasivo, es amoroso, es paciente. Por eso retiene su ira. Él quiere que el hombre venga al arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es amor y ha enviado a su único Hijo a morir por nuestros pecados. Y Él quiere manifestar su amor y al mismo tiempo su justicia. Ahora el punto es, ¿cómo se logra esto? El apóstol Pablo lo explica de una manera hermosa en Romanos capítulo número 3.
Miren lo que dice en Romanos capítulo número 3. Si usted lee conmigo desde el texto número 23, entiende por qué leemos de ahí. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora dice, siendo justificados, ¿cómo dice ahí, hermanos? ¿Cómo se puede justificar una persona para con Dios? Por la fe en Jesucristo, y esta fe es gratuitamente, no es por obras. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Dios ha mostrado su amor, su misericordia, su gracia, y la ha mostrado en la persona de Cristo, proveyendo la forma de justificación. Ahora, note lo siguiente. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que Dios manifieste su amor y su gracia? Y aquí dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Para que Dios pueda manifestar su gracia, tuvo que enviar a su Hijo. Pero para que Dios siga siendo justo, tuvo que castigar el pecado en la persona de su Hijo. El mismo texto 25 nos lo aclara, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar, ¿qué, hermanos? Su justicia. ¿Cuál es su justicia? La paga del pecado es muerte, y toda alma que pecare debe de morir. Y Dios es justo, y Dios no tiene comunión con el pecado, y Dios ve algo que no es recto, que es en contra de su ley, que es recta, y Él tiene que castigarlo, y todo pecado tiene que ser castigado, y todas las obras de los hombres serán puestas delante de sus ojos. ¿Por qué? Porque Dios no puede pasar por alto un solo pecado. No puede, es imposible. Dios no es como tú o como yo. ¿O tú crees que Dios es como tú, hermano? No, no es así, hermano. Por esto esta nota es hermosa. ¿No es hermosa? Hermanos, Dios despadaza al que no se convierte, al que no se arrepiente, al que no viene en la fe en Cristo Jesús. Pero ya ha proveído el Señor la justificación que es en el Señor Jesucristo. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe que es en su sangre. ¿Para qué? Para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y escuche esto, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, y escuche esto lo más tremendo, a fin de que sea el justo y el que justifica. En la persona del Señor Jesucristo, Él pudo justificar y pudo ser justo. Dios pudo justificar a nosotros, a los impíos, que no merecemos nada, hermanos. En la persona de nuestro Señor Jesucristo, Dios cumplió y manifestó sus dos atributos de amor y de justicia. Porque si Dios hubiera justificado al injusto, Dios no sería justo. Así dice la Escritura en los Salmos. Que el justo no puede justificar al injusto, entonces sería injusto. Pero aquí Dios, en el texto 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, es decir, castigar todo pecado en la persona de Cristo, su justicia, a fin de que Él sea toda la gloria, hermanos. La salvación no es tuya, la salvación no es mía, la salvación no es por obra, a fin de que Él sea el justo, es decir, que no pase por alto ni un solo pecado, pero al mismo tiempo que Él sea el que justifica. ¿Sí lo puede ver, hermano? ¿Sí lo puede ver? ¿Verdad? Entonces, ¿el plan de Dios cuál es, hermanos? El plan de Dios es un plan único de salvación. Es único. Único. Vida eterna a quienes se arrepienten a través del arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús, vida eterna para ellos y destrucción eterna por la eternidad, siendo despedazados por las manos de Dios para ser quemados por la eternidad en el infierno. Así dice la Biblia. La Biblia habla de las dos cosas.
Dios es el mismo. Dios no cambia. Dios no es como tú. Dios no es como yo. Dios es el que es. Por eso le dijo a Moisés, ¿quién eres para que yo les diga a mis hermanos cómo te llamas? Yo soy. Él es. Él es el que es, hermanos. Él es por sí mismo. Por lo tanto, como Él es, Él se tiene que dar a conocer a nosotros. Y nosotros no podemos saber quién es Él, ni cómo es Él, si Él no se nos da a conocer. Hermanos, no cometamos el error de la iglesia contemporánea de decirle a las personas que Dios tiene un plan maravilloso para sus vidas y que no puede vivir sin ellos. Digamos a las personas que Dios en su gran amor y en su misericordia castigó a su Hijo, lo llevó a la muerte de cruz, y lo resucitó al tercer día, para que todos aquellos que crean en Jesús solamente, no en sus obras, puedan recibir vida eterna por gracia. Porque Dios es el justo y el que justifica. Él hace las dos cosas. En su justicia castiga el pecado y en su amor justifica a todo aquel que se arrepiente y viene en fe al Señor Jesucristo. El título de este mensaje es, ¿cuál es, hermanos? Dios no es como tú. Esto lo debería haber dicho al principio, pero ya lo saben. Dios no es como tú, hermano, o como yo. Dios es como Él es, y para que tú y yo sepamos cómo es Él, hay que estudiar la Escritura. Y hay que creer lo que Dios dice de Él mismo. De otra manera, vamos a ser una iglesia bautista del sur idólatra, sin imágenes a su alrededor, pero con un Dios falso, que solo ama y que es impotente y que no puede hacer nada. Sí puede hacer. Lo que pasa es que Él se ha refrenado sus manos a sí mismo por causa de su paciencia, pero la ira se está atesorando para todos aquellos que no quieren arrepentirse, que aman sus malas obras y que no quieren venir a la luz para que sus obras no sean descubiertas. Prediquemos, hermanos, el evangelio completo y no un evangelio falsificado. Amén. Vamos a orar, hermanos.